Senador Jorge Enrique Robledo, tiene usted la palabra y se prepara el senador Iván Name. Sí, señor presidente, muchas gracias. Yo voy a hacer una intervención breve, pero me van a permitir expresar con algún grado de precisión las razones por las cuales el Polo Democrático Alternativo se declaró en oposición al gobierno de Iván Duque. Voy a explicar algunas cosas que creo que es clave que el país entienda. Nosotros, esa decisión la tomó el Comité Ejecutivo Nacional del Polo, no la bancada, sino la jefatura del partido, hace ya unas 3 semanas, yo creo. Al otro día me encontré una señora, una amiga, y me dijo, bueno, pero doctor Robledo, ¿por qué se declaran en oposición de un gobierno que no ha empezado a gobernar? ¿Ustedes cómo saben que no va a gobernar bien? Entonces ustedes desde ya se declaran en oposición. La inocencia que lleva a tantos seres humanos al cielo. Entonces le expliqué a la señora básicamente lo mismo que voy a decir aquí, que al final se la estoy diciendo más que a ustedes, que son avesados en estas cosas, se las digo a los colombianos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que nosotros nos declaramos en oposición a Duque por exactamente las mismas razones, o fundamentalmente las mismas razones por las que fuimos oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos Calderón. Fundamentalmente por eso, porque resulta que el proyecto de país que tienen estas fuerzas en la cabeza no es nuestro proyecto de país. Tenemos inmensas divergencias, hemos tenido inmensas divergencias con ellos en prácticamente todos los asuntos medulares de la vida del país. Tuvimos una más con el gobierno de Uribe, y es que con el de Santos tuvimos una coincidencia. O sea, si son 100 los temas, en un caso tuvimos 100 diferencias y en el otro caso tuvimos 99 diferencias. Pensamos que a pesar de lo pésimo que fue el gobierno de Juan Manuel Santos, hay que reconocer que con todas las limitaciones del proceso, pues ese proceso le resolvió un problema grande a Colombia. Y aprovecho para hacerle un llamado a los colombianos y a los propios contradictores de ese proceso a que hagamos esfuerzos por doblar la página. Es absurdo que el país quede pegado de un debate que se puede volver eterno cuando ya hay resultados que son tangibles y con los que se debería hacer esfuerzos por avanzar, aun cuando se sigan manteniendo contradicciones y se puedan dejar constancia. Entonces, no teníamos con ellos coincidencias ni en empleo, ni en salud, ni en educación, ni en soberanía nacional, ni en relaciones internacionales, ni en asuntos de corrupción, ni de relaciones laborales. Entonces no podíamos coincidir con esos gobiernos, porque finalmente, esto era una cosa que Carlos Gaviria repetía mucho: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y resulta que el Polo sí tiene un proyecto de país. Nosotros tenemos una idea de cómo debe ser el agro, la educación, la salud, en la economía de mercado, porque este proyecto nuestro no es un proyecto de estirpe socialista, pero sí es un proyecto que cree que hay que desarrollar a Colombia y que hay que reducir la desigualdad. Entonces, eso nos puso en oposición con esos dos gobiernos, y son las mismas razones las que nos ponen en oposición a este gobierno. Traicionaríamos nuestro pensamiento si no nos declaramos en oposición a este gobierno. Ahora, ¿por qué sabemos lo que va a suceder en la administración de Iván Duque? Bueno, somos estudiosos de la política, entonces con él yo desde ya puedo señalar que tenemos relaciones inmensas en las trayectorias políticas. Él, por ejemplo, fue primero santista, uribista, santista, ¿sí? Ha estado allí con las posiciones de esos dos sectores que se volvieron dos sectores después por el camino. Es un fruto del Frente Nacional. Nosotros somos una fuerza de ruptura con el Frente Nacional, entonces ahí ya tenemos divergencias inmensas. Conocemos el programa del doctor Duque en detalle, se lo digo a los colombianos. Yo creo que no hay entrevista que él haya hecho a cualquier medio de comunicación que no hayamos leído. Observamos todos sus debates, le conocimos sus opiniones en el Senado de la República, le conocemos su programa del gobierno y sabemos que lo que a él le gusta y que lo que él quiere para Colombia no es lo que nosotros queremos para Colombia. Entonces podemos advertir desde ya que las propuestas que va a adelantar no son las que a nosotros nos interesan. Su gabinete es algo así como tenebroso. Yo estoy seguro que ustedes han tomado nota que es un gabinete de neoliberales radicales, pero además un gabinete armado con una lógica plutocrática. Casi que cada ministro representa un gran poder económico, y lo plutocrático es lo contrario a lo democrático, y nosotros creemos en lo democrático. Y no es que no pueda haber negocios ni economía, pero eso de que a cada poder económico del país le entreguen
un ministerio nos parece un pésimo estilo de gobernar, no creemos que así deba ser, y ya tenemos disparates como el que acabamos de verle al ministro de Defensa, que sale a decir que para poder movilizarse en oposición política o social, entonces hay que representar los puntos de vista de todo Colombia. Eso no se le ha ocurrido a nadie en Colombia. La más en falso de las salidas, pero bueno, esas son las propuestas a las que estamos asistiendo. Entonces fíjense ustedes, colombianos y senadores, que tenemos razones que podría desarrollar pues más en extenso, pero no lo voy a hacer, razones de fondo para estar seguros de que no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, con la reforma tributaria no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, con la reforma pensional no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, con la política agraria no estamos de acuerdo. Con la manera como este gobierno ve los problemas de la corrupción tampoco estamos de acuerdo. Son la realidad de la política y en eso consiste el juego político, senador Macías. Es en que haya puntos de vista y unos defienden unas ideas y otros defienden otras ideas. Termino diciendo un par de cosas más, ¿no? Me llama mucho la atención y lo estoy resaltando, cómo el santismo se volvió duquista, digo yo, pero me regañan, me dicen, no, se volvió fue uribista. Bueno, entonces, duquista, uribista, para que no nos metamos en asuntos de semántica. Prácticamente toda la bancada santista es hoy bancada duquista, pero no hubo ni siquiera un pacto político, fue una adhesión. El Partido Liberal adhirió, Cambio Radical adhirió, el Partido Conservador adhirió, la U adhirió, todo el mundo adhirió. Entonces confirma una cosa que yo dije a lo largo de 8 años, las diferencias entre las concepciones, llamemos del uribismo y del santismo, la unidad nacional y el centro democrático, son infinitamente más pequeñas que lo que nos han querido decir. Y eso fue también una de las razones que nos lleva a esto. Y me preocupa una cosa, lo dije hace un momento, pero quiero reiterar, a mi juicio el gobierno que puede ser más dañino es aquel que no tiene buenas ideas, pero que tiene mucha fuerza. Y es evidente que están dedicados a lograr la fuerza. Y ya lo estamos viendo esto como se expresa en el Senado. Entonces, aquí pues estamos en el riesgo de terminar en un unanimismo que espero que las fuerzas de la oposición podamos aguarles. Y hay otra cosa que me preocupa y la dejo como una hipótesis a quienes no creemos en este gobierno, lo dejo simplemente con una preocupación. Veo a Duque haciendo esfuerzos por no parecerse a la figura que muchos colombianos tienen de Álvaro Uribe, pero no por diferencias de fondo, sino por juegos de la táctica, por maneras de presentar las cosas. Uno mira el gabinete y varios de esos nombramientos están montados para crear ilusiones en ciertos sectores. Entonces hay un nombramiento que es muy clásico para crear ilusiones en que el ambientalismo está representado y resulta que el ministro del Medio Ambiente es nada menos que el ambientalismo de las mineras, que son las que están agremiadas en la ANDI. Llamo la atención y lo pongo solo como un ejemplo. Entonces le llamo la atención a los colombianos. Aquí hay que afinar el análisis porque o si no podemos terminar confundidos y no entender que hay distintas maneras de hacer un cocido y que las formas pueden modificarse sin que se modifique el fondo de las cosas. Ahora, ¿cómo va a ser nuestra oposición? Y con esto termino, señor presidente. Bueno, el país nos conoce. Llevamos 16 años en oposición. Entonces, ¿cómo es? Primero, votamos a conciencia, sí o no, dependiendo si creemos o no que es bueno o no para Colombia. O sea, no votamos por mermelada, ni por gajes burocráticos, ni por aplausos, ni por nada. O sea, lo que nos gusta lo votamos sí y lo que no nos gusta lo votamos no, y creo que casi todo lo vamos a votar no, por lo que ya acabo de explicar. Segunda idea, en los debates de control político y la actuación política, valor civil, para atrevernos a decir cosas que a mucha gente no les gusta que se digan en Colombia. Bueno, las vamos a decir, las vamos a seguir diciendo. Ahora, en el caso mío, lo digo con toda claridad, en un tono que hago esfuerzos porque sea medido, porque no se trata pues tampoco de maltratar a nadie en los debates, pero sí plantear las cosas con toda franqueza. Y respaldo a las luchas sociales. Cuenten con que el Polo va a seguir respaldando la movilización social democrática. Eso es un asunto de nuestras convicciones, esas son expresiones de la democracia y en eso vamos a seguir actuando con toda coherencia. O sea, el Polo no va a cambiar su manera de actuar, no tenemos ninguna razón para cambiarlo. Y por último digo esto, bueno, y me uno a una preocupación, entre los muchos desacuerdos me uno a una preocupación muy grande que tenemos entre todas estas fuerzas de la oposición, y es lo que viene, la barbarie que viene dándose en Colombia desde hace varios gobiernos y mucho rato en contra de quienes reclaman. El país no puede seguir siendo el infierno en el cual quienes reclaman terminan muertos y el Estado colombiano no resuelve los problemas. Eso
eso es absolutamente inaceptable. O sea, lo más elemental en el sentido de una democracia es que a la gente, bueno, primero en Colombia no hay pena de muerte, o sea que a nadie lo pueden matar por ninguna razón, por ninguna, pero menos por la razón del reclamo social o político democrático. Y por último decir esto, hoy ya actuamos aquí en coincidencia, aquí hay distintos sectores declarados en oposición, los verdes, la llamada lista de la decencia, el polo, etcétera, y tenemos orígenes distintos, somos proyectos diferentes, senador Macías, pero bueno, estamos coordinando, yo espero que podamos coordinar muchas cosas, hoy coordinamos en votaciones, eso es importante y debemos seguir haciendo. Entonces, simplemente para dejar esta constancia y que los colombianos entiendan de qué se trata la concepción mediante la cual el polo va a hacer esfuerzos por desarrollar la mayor oposición que podamos desarrollar para impedir hasta donde sea nuestro alcance que muchos de los proyectos negativos que va a traer la administración Duque no se conviertan en ley de la República. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador, debo informarle a la plenaria que hoy, por ser 20 de julio, por estar estrenando muchas curules, la mesa directiva, hoy no vamos a colocar